En diferentes momentos, conversaciones, situaciones, nosotros como terapeutas hablamos de los niveles de conciencia. Y cuando yo hablo de este tema, siempre suelo preguntar qué es para las personas con las cuales estoy hablando los niveles de conciencia. Porque digamos que tienen un trasfondo bastante interesante, porque lo que yo he escuchado de las personas con las que he conversado es que casi que implicaría como una superioridad o una jerarquía espiritual diferente, ¿cierto? Pero eso es un concepto, digamos, errado, ¿cierto? Yo les voy a contar en esta clase sobre el mapa evolutivo de la conciencia de una terapeuta holística. Resulta que la conciencia no es más que el eje del acompañamiento. Entonces, cuando nosotros hacemos procesos de sanación o acompañamos procesos de transformación, que es el término que a mí me gusta, no depende únicamente de esas técnicas que conocemos, de la caja de herramientas, es decir, que yo sé hacer Reiki, que yo sé y soy experta en códigos, que yo soy no sé qué en biodescodificación o que en geometría. No, nosotros ni siquiera de los métodos que aplicamos o de las certificaciones que portamos. El verdadero sostén terapéutico nace de ese nivel de conciencia desde el cual nosotros habitamos nuestra vida y nuestro rol como terapeuta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Toda terapeuta en diferentes momentos, a diferentes ritmos, atraviesa distintos niveles de conciencia. Esto se da a través de todo su camino, algunas veces muy largo, otros más corto, de despertar. ¿Sí? Estos niveles, como les decía ahorita, no indican para nada ni superioridad ni jerarquía espiritual, simplemente son etapas de la maduración interna del terapeuta, que habla de su inteligencia emocional, de la coherencia entre lo que vive, lo que sostiene y adicionalmente lo que ofrece al otro, ¿cierto? Y cuando nosotros reconocemos en qué nivel de conciencia estamos, no lo hacemos para nada con la intención de juzgarnos, sino para ubicarnos con identidad y empezar a verificar desde dónde nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos para, digamos, alcanzar ese nivel de conciencia esperado para sentirnos más a gusto, en plenitud y en confianza con nuestro quehacer. Y adicionalmente, porque si yo me permito ubicarme o reconocerme en algún nivel, pues voy a comprender también algunas situaciones, riesgos o comportamientos que se puedan estar dando durante ese tránsito de ese nivel, ¿sí? Eh, entonces voy a hablarles, pues, que en primera instancia, qué pasa cuando un terapeuta no reconoce su nivel de conciencia y luego les voy a decir qué pasa cuando sí lo reconoce. Listo. Entonces, en primera instancia, cuando un terapeuta no reconoce su nivel de conciencia, específicamente desde el cual acompaña, hay unos riesgos asociados. Lo primero es confundir servicio con sacrificio. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo que yo tenga un don de ser canal energético para otras personas y que yo lo disfrute, sepa qué hacer, cómo hacerlo, desde la coherencia y desde lo que es mi reconocimiento de ser canal como propósito, que a estar en la queja y en el desgaste acerca de todo lo que me cuesta y todo lo que tengo que hacer para poder lograr ese servicio. ¿Sí? Esa es una. La segunda es cargar con procesos que no nos corresponden. El rol del Salvador es una de las cosas que más ocurre en este camino terapéutico. Cuando aprendemos las técnicas y nos damos cuenta que funcionan y que podemos transformar la vida de otros, queremos transformar hasta el que no nos pregunta, al que vemos en la calle, o sea, a cualquiera. Y eso digamos que es lindo desde la perspectiva social, pero en realidad eso hace que nosotros nos carguemos y de alguna manera drenemos nuestra energía, porque ahí no nos corresponde estar. También se da una cosa que en psicología se llama la cotransferencia, y es repetir algunas dinámicas inconscientes que han ocurrido a lo largo de su historia en sus vínculos terapéuticos o incluso en sus vínculos personales. Es decir, si yo tengo un esposo que, se los voy a decir con un ejemplo, si yo tengo un esposo que tengo que empujar y a mi consulta llega una persona que no se compromete con su proceso, puede ser que yo
de manera inconsciente comience a empujarlo y a hacerle algún tipo de presión para que se mueva, para que cumpla, ¿sí? Como repitiendo esa dinámica, digamos que yo he venido transitando a lo largo de mi historia con mi pareja, ¿sí? Y también es muy común ejercer desde la herida, que tiene mucha relación con el riesgo que les acabo de contar de la repetición de dinámicas inconscientes, el ego o la necesidad de valoración y de validación. ¿Qué pasa? Muchas consultantes creen que, o asumen que, más bien, eh, que el tener este tipo de dones y poder transformar la vida de otros nos hace como dioses, ¿sí? Y desde ahí, pues lo estamos asumiendo desde el ego. Y también es muy importante para algunas personas que les digan o que les alimenten, digamos, ese deseo de reconocimiento, porque en algún momento no fueron reconocidas, por ejemplo. Entonces ahí están ejerciendo desde la herida, desde el ego y desde una necesidad de validación. Todas, digamos que hemos pasado por ese proceso, pero dificulta y representan un riesgo para poder gestionar y ejecutar una terapia exitosa y sobre todo sin sesgo alguno desde lo que son mis juicios personales y mis dinámicas internas, inconscientes o conscientes, ¿sí? Ahora, cuando yo logro reconocer mis niveles de conciencia, dónde estoy, por qué, para qué, pues acompaño con más ética, con claridad, con límites, empiezo a comprender por qué cambian nuestras relaciones, nuestros espacios, nuestras tolerancias a lo largo de este camino. No sé si a ustedes les ha pasado, yo ya no tolero los ruidos continuos, no me gusta el bullicio, algunas personas de las que me rodeaban hoy no vibran en mi misma frecuencia energética. Algunos espacios ya no me gusta frecuentarlos porque me cargo o porque siento la energía pesada, pues o densa o quizá porque simplemente no quiero estar ahí, no me siento cómoda, ¿sí? También nos permite honrar los procesos propios, específicamente sin forzar a estar donde aún no estamos, sino comprender que es un proceso de maduración, requiere tiempo y crecimiento, ¿sí? Entonces, pues vamos al paso en que debemos ir de acuerdo a nuestro proceso de maduración natural y también a la transformación interna que nosotros estamos haciendo. Por eso es que siempre les digo que para ser terapeuta, ustedes deben comprometerse en un proceso terapéutico también, porque en la medida en la que yo honro mis procesos propios y voy transformando algunas situaciones y resignificando algunas cosas, pues voy a estar a un mayor nivel de maduración, a un mayor nivel de integración emocional y sobre todo de coherencia, ¿cierto? También el reconocer en qué nivel de conciencia está, pues permite sostener al consultante desde un lugar más consciente, más presente y respetuoso de su soberanía, de su proceso, de sus dolores, de todo lo que tiene que ver con lo que es en su esencia y en su diferencia. Eso también ayuda muchísimo a estar en punto cero, ¿sí? A poder estar en presente y en presencia para nuestros consultantes. Y yo aquí pues realmente no les quiero como ofrecer o definir un ideal de terapeuta, sino compartirles un mapa que les permita observar cómo y a qué medida la conciencia se va expandiendo y cambia con ello la forma de relacionarnos, los lugares que frecuentamos, las decisiones, aquello que dejamos de aceptar en nombre de la coherencia y sobre todo en nombre del autocuidado. También ocurre que en ese transitar de ese proceso eh, empieza a haber como muchas situaciones en que todo aquello que ya no resuena con nosotros y con nuestra energía empieza a salir del panorama. Pero si yo no conozco los niveles de conciencia, puedo atribuir a que algo lo estoy haciendo mal. También cambia en mucha medida aquello de lo que yo antes valoraba y hoy valoro. También cambia mucho aquello que los demás pensaban de mí y que eso implica hacer una renuncia propia, porque yo no quiero que acepten de mí lo que yo era o el personaje que yo era en función de ser aceptada y validada por mí
clan, sino lo que yo auténticamente soy, que es a donde logro llegar al último nivel de conciencia para poder, digamos, estar en nuestro mayor nivel de coherencia para poder sostener a otros desde la misma coherencia. Miren que es muy importante que ustedes sepan que así como en el proceso de sanación o de transformación de un consultante no se da en 1 hora y media, 2 horas de una terapia, de una sesión, sino que se da usualmente en las 167 horas de la semana posteriores a la consulta, pues los niveles de conciencia no se expresan solo en una sesión, sino en la vida que yo habito, en el estilo de vida que yo elijo, en los vínculos que yo elijo y en los límites que yo aprendo a sostener. Entonces, este recorrido que les voy a dar por los niveles de conciencia que yo he identificado, ¿sí? Y que he investigado, es un recorrido básicamente como una invitación para que ustedes se miren con la verdad, a que reconozcan en qué punto están hoy, sobre todo también que comprendan que la evolución de la conciencia no es un destino, ni se acaba, ni es finito, sino que es un proceso vivo, es profundo, es humano y requiere muchas renuncias y muchos cambios, ¿sí? Que se van dando por inercia a medida que vamos avanzando. La primera conciencia o nivel de conciencia yo lo he denominado de supervivencia y herida. Y es que lo más chistoso es que ninguna de nosotros ni ninguno de nosotros estaríamos en este camino si no hubiéramos vivido una herida no nombrada, o no hubiéramos vivido las duras y las maduras en nuestra vida, o no hubiéramos tenido situaciones complejas, difíciles, que fueron un llamado de vida para que nosotros cada vez nos acercáramos más a este proceso, a este reconocimiento de nuestro don y a este propósito de ser terapeuta. Entonces, quiero decirles que la terapeuta o el terapeuta siempre nace de una herida no nombrada, ¿sí? Entonces, por eso, el primer nivel de conciencia es de supervivencia y herida. Ahora, ¿qué pasa en este nivel o cómo se manifiesta? Lo primero es que la identidad está construida y constituida desde el dolor. Entonces, aquí están todas las historias, todo lo que nos duele, todas las humillaciones, todas las herencias y heridas de la infancia, toda nuestra ancestralidad, todo el peso que tenemos a cuestas de nuestra historia y de lo que hemos vivido, pero normalmente esta persona que está en este nivel de conciencia aún no sabe qué es eso que debe transformar o sanar, solo sabe que hay algo que no encaja o que no le pertenece o que no es de él, ¿cierto? A nivel emocional se empieza a dar un miedo constante, culpa, vergüenza, como una rabia reprimida, como una hipervigilancia, o sea, todo el tiempo estar atento a incluso desconexión emocional, ¿sí? Digamos que a nivel inconsciente empieza a pasar que se repite una y otra vez el rol de salvador en los vínculos y atraemos relaciones desiguales o violentas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el riesgo de esta primera conciencia? Querer ayudar a otros sin saber o sin haber mirado la propia herida. Y ahí entonces donde se da que nosotros comenzamos a confundir amor con sacrificio, ¿cierto? ¿Cuándo es posible pasar al siguiente nivel de conciencia? ¿Cuál es ese éxito que tenemos para poder llegar a otro nivel de conciencia o avanzar un peldaño en ese nivel de conciencia? Nombrar el dolor sin negarlo. Nombrar el dolor sin negarlo, ¿sí? Luego, que sería la segunda conciencia, yo la llamo la conciencia del despertar. Porque aquí la herida deja de ser un castigo y se vuelve un mensaje. Y pasa algo supremamente valioso. La persona se empieza a dar cuenta que su historia tiene sentido. Y entonces aquí es donde empieza a aparecer o a haber una conexión con la espiritualidad, la terapia, los símbolos, que veo los números, que veo estas figuras, que me llega este mensaje, que me encuentro 2 veces con la misma persona, ¿sí? Y también empieza a nuestro cuerpo ser el lenguaje, es decir, nuestro cuerpo nos empieza a hablar sobre lo que ocurre.
A nivel emocional, empieza a haber cierto alivio por encontrar respuestas. Hay como una mezcla entre esperanza y miedo. Uy, ahí ya sé por dónde, pero ¿qué será lo que sigue? Y eso es lo que me da miedo, ¿sí? Y a nivel energético, se empieza a mover nuestro chakra corazón. Pero aún hay un miedo de sentir demasiado. Como que se empieza a expandir nuestro corazón y a decir, hay esperanza, ¿hay por dónde? ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí hay un riesgo muy importante que también lo he visto con mucha frecuencia y es espiritualizar el dolor sin atravesarlo. Es cuando yo empiezo, Dios lo quiso así. No, no, hay que regresar en presente a ese dolor que vimos en un pasado, resignificarlo para poder darle un significado diferente y comprender ese mensaje que nos está diciendo. Y cuando se espiritualiza el dolor sin atravesarlo, cuando yo comprendo o entiendo que lo mismo es sanar que comprender o transformar y entenderlo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la clave aquí cuando nosotros, pues para integrar y nosotros poder pasar a otro nivel de conciencia? Bajar ese despertar a todo lo que tiene que ver con esa experiencia corporal y emocional. Es decir, ¿qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué es eso que me está diciendo mi emoción? ¿Qué coherencia tiene con eso que yo atravesé? ¿Qué es eso que se repite o que ya no me gusta, no necesito, no quiero dentro de eso que viví, dentro de esa situación, digamos, dolorosa? ¿Sí? Es como cuestionarse mucho, preguntarse mucho y bajarlo al cuerpo y a las emociones. ¿Qué emociones me provoca? ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me están diciendo mis emociones? ¿Qué mensaje me trae esta rabia? ¿Qué mensaje me está mostrando este miedo? ¿Sí? La tercera conciencia yo la llamo la conciencia de la sanación personal. Y aquí es donde se da como un proceso iniciático porque la terapeuta se vuelve su primer consultante. ¿Sí? Entonces aquí empieza a trabajar su niña interior, el linaje, todas las memorias del cuerpo. Empezamos a trabajar nosotras mismas con todas nuestras lealtades invisibles. Aquí se cae el velo de toda esa idealización de nuestros padres, del pasado, ¿cierto? Empezamos a trabajar y a gestionar y a pasar o a correr, como digo yo, los protocolos o las técnicas que hemos aprendido por nosotros para ir experimentando esa transformación. Y aquí hay un punto muy valioso, no solamente para nosotros, desde esa sanación personal, sino también que cuando yo corro las técnicas o los protocolos por mí en primera instancia, yo puedo guiar o contarle al consultante qué se siente y cuando él sale de una sesión, pues también poderle decir qué es aquello que ocurre posterior a, o si lo que ve, lo que siente, lo que ocurre o esa integración que se da posterior a la consulta si tiene sentido, si no tiene sentido, si nos está hablando de algo más, ¿sí? Es como para guiar también al consultante. A nivel emocional, ahí se despierta todos esos duelos legítimos, una compasión como real por nosotros, que no es forzada, sino como que, uy, al final lo he hecho bien o he hecho lo mejor que he podido con las herramientas que he tenido en el momento que he podido, una rabia legítima quizás hacia algunas personas y hacia algunas situaciones, pero me permito vivir esas emociones en presente, ¿sí? Eh, a nivel terapéutico, por ejemplo, ya aquí se empieza a aprender a sostener esos procesos largos y sobre todo a saber que la sanación no es lineal. Cuando nosotros empezamos un proceso de transformación o de sanación, sea propio con un consultante, eso es como destapar la caja de Pandora porque entonces empezamos con la niña interior, pero entonces después por allá encontramos que desde la ancestralidad hay algo más que nos está resonando, que nos está dando información, después vamos y resulta que hay un síntoma que nos está hablando de otra cosa. Entonces, por eso es que yo no hablo de sanación, sino de transformación, porque cuando yo digo que estoy sano, es absoluto, es decir, es como decir que estamos en cero, es decir, no me duele nada, no siento nada, no tengo que transitar nada, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de transformación, estamos hablando de que el proceso es cíclico, de que entro en diferentes etapas y en cada una de esas etapas, pues voy a tener que transitar, caminar o vivir procesos diferentes que van a necesitar o diferentes estrategias de afrontamiento o diferentes niveles de madurez o diferente entendimiento de las emociones o también pasa
que hay situaciones que no ocurren en el día a día, pero que por un evento fortuito, una situación específica, se activan algunas cosas y ahí nosotros tenemos que entrar a acompañar como terapeutas, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo de esta fase? Pues lo que pasa hoy con muchas consultantes, quedarse eternamente sanándonos a nosotras mismas sin pasar o sin entregar este don al mundo, ¿sí? Y también usar la herida como identidad, ¿sí? ¿Qué significa usar la herida como identidad? Cuando yo nombro eh, como si esa herida me determinara, ¿sí? Determina lo que yo soy, determina lo que yo hago, ¿sí? Eh, entonces, desde ahí pasa mucho, mucho ese tema. Ahora, ¿cuál es la clave para pasar a la siguiente conciencia, que sería la cuarta? Aceptar que la herida puede integrarse, mas no desaparecer o negarla. O sea, pasó, ocurrió, yo voy desde mi presente a ese pasado para vivir esa emoción en presente, la resignifico, la integro en mí y de esa manera está ahí como una cicatriz, pero yo la vivo y la siento y la entiendo de manera diferente, ¿sí? Eso suena muy fácil, pero es parte del proceso. La cuarta conciencia es la de servicio. Y aquí pasa algo y es que el dolor que ya integramos se convierte en nuestra medicina. Entonces aquí es donde verdaderamente nace el deseo genuino de acompañar. Y no desde el ego, sino desde la empatía. Y se reconoce al otro, es decir, a nuestro consultante, como soberano de su proceso. O sea, él se hace cargo, yo lo acompaño, si cumple o si no pasa por las diferentes, digamos, recomendaciones que le estamos haciendo, pues dependerá de él, ¿sí? Aunque podemos hacer seguimiento, pero el otro es el que debe reconocer y saber hasta qué punto quiere avanzar o no en su proceso. A nivel emocional empezamos a tener un tema de muchísima más sensibilidad, o sea, nuestros canales mucho más abiertos. Empezamos a escuchar de manera más real y sobre todo más objetiva, sin el sesgo de mis creencias. Y aquí es donde ya entonces a nivel profesional empieza a aparecer el rol terapéutico, a tener un modelo, a tener una estructura, a tener una estrategia y ya empezamos a cobrar, ¿sí? Y a dar nuestro propio valor. Ahora, ¿cuál es el riesgo más grande que hay aquí? Creer que hacer más nos va a hacer sentir más valiosos. Entonces, ¿qué pasa? La sesión dura 1 hora y media y tú tienes una digamos, una estructura determinada de acuerdo al tipo de consultante, a su anamnesis y todo lo demás. Pero tú empiezas a demorarte 2, 3 horas y empiezas a entregar más para poder hacer o lograr que ese consultante se congracie más contigo y que pues tú no le cobres lo justo, que le entregues más de tu energía de lo que deberías, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la clave que aquí se debe integrar para poder pasar a otro nivel de conciencia? Servir sin abandonarse. Es decir, lo más importante es proteger tu energía y poder servir a otros con amor, pero no desde el que yo me olvido de mí, trabajo y trabajo y trabajo y entrego y entrego y entrego mi energía, pero en el sostenimiento a otros estoy dando de más y yo no me estoy poniendo como prioridad o como centro dentro del ejercicio terapéutico. Aquí, por ejemplo, se incluye en ese servir sin abandonarse que yo no le puedo decir a un consultante con el cual no resueno o no empatizo, no soy capaz por ese servir, por ese, digamos, deseo de servir, que yo no estoy en condiciones de atenderlo porque no empatizo con él. Obviamente hay maneras de decirlo, ¿sí? O que yo no atiendo ese tipo de personas, o que no tengo ese tipo de conocimiento, o que no me gusta ese tipo de situación que está atravesando, ¿sí? Ahora la siguiente conciencia es la conciencia de límites y de ética. Y aquí la terapeuta o el terapeuta empieza a aprender genuinamente a no cargar con lo que no le corresponde. Este es uno de los niveles más importantes y menos enseñados, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí empieza a pasar algo y es que se aprende como a cerrar procesos
y se empieza a distinguir aquello de la compasión de la fusión, es decir, en qué momento yo siento compasión por esa persona y en qué momento yo, digamos, me, por resonancia, me conecto con esa emoción y la convierto en mía. O me preocupa en la noche, qué le habrá pasado, estará bien, ¿cierto? Eh, o qué será esto que me está ocurriendo, por qué no me desconecto de esta persona, ¿cierto? Y también cuando hablamos de se aprende a cerrar procesos, es que si yo veo que un consultante no se compromete, no llega a las consultas, las cancela, cuando está no está presente, yo debo aprender a cerrar ese proceso. Y con todo el cariño y hablando desde el amor incondicional que nos caracteriza como terapeutas holísticas, decirle a esa persona que quizá él en este momento, aquí en este ahora, no está preparado para este proceso y que con amor en algún otro momento lo esperamos para que siga pues con su proceso de transformación. Aquí también en este proceso se honra el descanso y la vida personal, ¿sí? Hay que parar. A nivel emocional, en principio podemos empezar a tener o a sentir culpa por poner límites, pero luego se empieza a transformar en paz, ¿sí? Porque cuando un consultante nos llama todos los días a las 3 de la mañana a decirnos que está en crisis, yo debo poderle decir, ok, por favor déjame un mensajito y cuando yo me levante en la mañana te contesto, ¿sí? Y ya si él hace algo en ese transcurso que quizá no sea algo adecuado, pues no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos acompañantes, nosotros somos guías, no somos salvadores, ¿sí? Empieza a haber todo un tema de madurez afectiva, ¿sí? Y a nivel energético nuestro campo como que se expande, se vuelve más claro, más estable. Es muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta el tema del burnout terapéutico. Aquí se puede dar mucho este estrés por la terapia y adicionalmente pues empezar a somatizar por sobrecarga. Entonces hay que saber también identificar en esta fase cuántos consultantes puedo sostener sin que me drenen al 100% la energía. En mi caso yo empecé con 8, 9 y después dije no logro sostener más de 3, 4 en un día, ¿sí? Entonces también es importante que ustedes sepan que aquí para integrar y que es esa clave para avanzar a al siguiente nivel de conciencia es poner límites, porque el límite también es una forma de amar, es una forma de amor para nuestro consultante. La sexta conciencia es la conciencia de canal y co-creación. Y es que aquí el terapeuta empieza entonces a darse cuenta que él no es la fuente, sino que es el canal. Y aquí ocurre un giro como profundo en todo esto, y es que empezamos a comprender que la sanación no depende de lo que hagamos, sino que la presencia se vuelve más importante que la técnica, ¿sí? Y esto suena como, pero así es, ¿sí? A nivel espiritual, muchísima mayor confianza en la vida, menos control, más permitir el fluir, más escucha, más introspección, más ir hacia adentro, ¿sí? A nivel terapéutico, nosotros empezamos a trabajar desde esa intuición entrenada y casi que el silencio empieza a ser una medicina, ¿sí? Hay un riesgo aquí que es el ego espiritual y es yo veo más, yo canalizo, yo puedo ir más allá, ¿sí? Y sobre todo desconexión con lo humano, simplemente como trasladar al otro aquello que yo estoy canalizando, que es bueno que canalicemos, pero que no lo disociemos o no esté en coherencia con lo que está ocurriendo, con lo que está viviendo nuestro consultante y más aún que no resuene con lo que está ocurriendo con su consultante, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que esa clave que pasa, pues, o que nos ayuda a pasar al siguiente nivel de conciencia, es la humildad consciente? O sea, sé lo que sé, soy lo que soy un canal para el otro, guío y acompaño, pero quien hace el proceso eres tú. Y esa es tú como consultante, y esa es la conciencia que nosotros debemos tener. Hay otra que es la séptima, es la conciencia de la unidad. Y aquí empieza como a darse a nivel terapéutico que no hay separación entre quien acompaña y quien es acompañado.
Cuando digo que no hay separación, es que reconozco, conozco profundamente a mi consultante. Es tanta la escucha y tanta la atención plena y lo que yo puedo abrirme como canal para mi consultante que me convierto en un espejo y en un reflejo de él. A eso es a lo que nos referimos con eso que no hay separación real. ¿Sí? En este nivel, entonces, se cae esa jerarquía interna. Yo no soy más que tú. Tú eres tú y yo soy yo. Y yo como canal te sirvo a ti. Pero tú eres el líder o quien, digamos, lleva la batuta y todo este tema del éxito de este proceso. ¿Sí? Se honra cada proceso sin juicio. Todos tienen diferentes velocidades, ritmos, capacidades de integración, de introspección, ¿sí? Y hay una profunda compasión sin carga. O sea, yo entiendo, comprendo y puedo desde el no juicio quizá sostener a ese consultante y decirle como algunas apreciaciones desde el no juicio, ¿sí? Que indiquen mi compasión y mi empatía hacia él, pero que a mí no me van a desvelar por la noche o que yo no me voy a quedar todo el tiempo pensando cómo arreglo su vida. No, eso ya pasó, ¿sí? A nivel emocional se empieza a sentir paz, amor sin expectativa, ¿sí? Y es amor desde, o sea, para poder mirar al otro desde el no juicio tiene que ser de alma a alma y para que sea de alma a alma tiene que ser desde el amor. Y no estoy hablando del amor como lo conocemos, afectivo, relacional, de besos, de caricias, no. Es desde la entrega total como ser y como canal que soy para el otro. A nivel existencial aquí, ya no es desde la espiritualidad, no, sino a nivel existencial, se entiende que todos caminamos todos somos uno, pero estamos en diferentes momentos y caminamos el mismo sendero en distintos momentos. Y aquí, ¿cuál es la clave del sostén para poder pasar a la octava conciencia? Recordar que la unidad no es fusión, o sea, no es que nos integremos, sino que es el respeto profundo por el otro y por mí mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la octava, conciencia? Mi dislexia. La octava conciencia, la conciencia integrada o la maestra, también la llamamos. Aquí la terapeuta o el terapeuta es conciencia viva. Aquí, digamos que aquí no se declara, sino que ya se encarna. ¿Qué pasa? La vida cotidiana es parte de la práctica. Entonces, el cuerpo, el gozo, la creatividad y el descanso son absolutamente sagrados, son nuestra higiene de alguna manera para poder sostener otros consultantes. Y aquí la terapeuta no necesita demostrar, ¿sí? Su presencia transforma más que sus palabras. Y en este momento o en esta fase, ya la terapeuta no necesita llamarse terapeuta para transformar o sanar. Simplemente es el espejo del otro, desde el respeto, desde el amor incondicional, desde su ser como canal, quien guía al otro con transparencia, con presencia y en presente. Estos son los niveles de conciencia. Espero que les hayan gustado. Por favor, si alguna de ustedes tiene algún comentario o algo, pues las espero allí. Más adelante voy a ampliar un poco más esta información sobre los niveles de conciencia. Chao, chao, hasta que nos volvamos a ver.